Hola, soy Elena y voy a hablarles hoy día sobre Helmut Plessner, su vida y su obra, básicamente. Ahí ven un disclaimer, si quieren leen, si quieren no, solo avisar que está ahí. Bueno, partimos con su biografía. Él nació en Alemania en 1982 en la ciudad de Wiesbaden, todavía no sé cómo se pronuncia, y nació en una familia no judía, pero con ascendencia judía. Su padre era médico y su madre no era relevante, así que no había información sobre eso. O al menos no era relevante para quien escribió su biografía. Su papá, como era médico, quería que Plessner fuera médico. Y Plessner se metió a medicina, lo hizo bien, pero inmediatamente se cambió porque no era lo suyo. Así que se metió a zoología, que fue su primera carrera de interés. Y como que sí le gustó, pero no era suficiente, así que terminó estudiando filosofía. Pero él se enfocó más en la antropología. Sí. En 1934 se tiene que ir de Alemania porque el partido nazi dijo, oh, este tipo tiene ascendencia judía, así que lo echó. Se fue a Turquía, pero ahí había mucha cesantía y no logró encontrar trabajo. Así que un amigo holandés le ofreció trabajar como profesor. Allí en Holanda enseñó hasta el 42, en que los nazis invadieron Holanda. Ahí se escondió de los nazis y luego en 1945 volvió a trabajar hasta el año 1951, que fue cuando se devolvió a Alemania y recibió reconocimientos en la Universidad de Göttingen y Suiza en 1965. Muere en Alemania, ya muy viejo. No hay mucho que destacar sobre sus últimos años de vida. Ahora sobre su vida académica. Él estudió en Heidelberg en 1911. Se cambió a esa universidad para estudiar zoología y filosofía. En ese momento la Universidad de Heidelberg estaba siendo una de las más avant-garde, por así decirlo. Y Max Scheler y Ernest Troeltsch eran los líderes o los dirigentes más bien de la universidad. Así que la visión de la universidad estaba basada en estas dos personas. Cabe destacar que la Universidad de Heidelberg había hace poco empezado a admitir mujeres y había sido una de las primeras universidades alemanas en hacerlo. Sobre Max Scheler me gustaría agregar que hizo sus publicaciones muy cercanamente a Plessner, por lo que, bueno, su publicación más importante, la posición del hombre, ser humano, en el cosmos. Entonces se opacó mucho el primer escrito de Plessner como importante. Allí se encontró con un sujeto llamado Westermann, o como se pronuncia, que le gustaba mucho Kant y escribió muchas cosas de Kant. Entonces Plessner, cuando vio que a este tipo le interesaba tanto Kant, dijo, oh, a mí también me interesa Kant, así que hizo su tesis doctoral sobre Kant. Pero después se dio cuenta que lo que más le interesaba era el ser humano y en qué se diferenciaba realmente de los otros seres vivos. Y en ello pudo encontrar la antropología. Y lo hizo con una mirada biológica, puesto que había estudiado zoología. El pensamiento del ser humano y la posición del ser humano iba a ser respecto a los otros seres vivos. Dentro de sus escritos encontramos los niveles de la vida humana y orgánica, los límites de la comunidad, que es su crítica al radicalismo social, reír y llorar, y antropología política, aparte de otros ensayos que escribió, pero no tienen nombre o están en alemán y no es alemán. Sobre su pensamiento. El primer pensamiento del que voy a hablar es sobre su visión sobre el mundo y su visión de las cosas sobre el mundo y su visión sobre la visión de las cosas sobre el mundo. Ahí encontramos que las plantas, que es el primer grupo del que habla, se ven en el mundo como parte de, mientras que los animales tienen una visión de ellos en el mundo como dentro de, o sea que ven el mundo alrededor de ellos, y las plantas más bien se ven como dentro de un sistema y ellos siendo parte del sistema.
Ahora, con el ser humano usamos el ejemplo del astrónomo, ya que el ser humano se encuentra en una posición interpretable de dos maneras. Primero, que se parece bastante a la del animal, que es un ser dentro de un entorno. Y ese entorno, a la vez, el ser humano tiene la capacidad de abstraerse y mirarlo desde fuera. Esto lo llamó la excentricidad del ser humano. Y esto se basa en sus pensamientos de la realidad como existencia a priori. Esto quiere decir que encuentra que para percibir primero debe existir la cosa a ser percibida y que existe previamente a la percepción del ser humano. Esto es muy diferente a las otras propuestas que existen. Y tiene una visión de las cosas en general desde los límites. Más que ver las cosas en sí, ve los límites que tiene uno para relacionarse con el resto de las cosas. La parte de su pensamiento que me gustaría destacar es sobre la risa y el llanto. Primero que nada, habla de la risa y el llanto como una erupción volcánica. No, lo ve como, primero que nada, ve la risa y el llanto como una cosa incontrolable que revienta, que es totalmente involuntaria y guarda relación con la expresividad, sin ningún tipo de objetivo. Eso es muy importante. Uno ríe y llora porque lo hace simplemente. No hay un razonamiento detrás. Plessner afirma que el ser humano es el único ser que ríe y llora. Las hienas, pese a ser un sonido muy parecido a la risa, no ríen, solo es su manera de reír. Y Plessner afirma a la vez que, pese a ser totalmente irracional, el ser humano se define por su comportamiento racional. Entonces, esta risa y llanto rompen con su racionalidad. Por tanto, la risa y llanto contradicen esta idea de que el ser humano hace todo de manera racional. Pero para Plessner, eso es lo que hace a un humano humano. Esta ruptura de la racionalidad con la risa y el llanto. Ahora voy a hablar de mis conclusiones y percepciones sobre Plessner, sobre todo con su posición ante el fascismo, el comunismo y el nazismo. Supongo que no era muy aliado de los nazis, ya que tuvo que huir de ellos y lo perseguían porque creían que era una aberración humana. Bueno, no era humano porque era judío, bueno, como sea. Y sobre su posición ante el comunismo y el fascismo no encontré una idea concreta que destacar, pero sí me gustaría hablar de su posición ante la vida en comunidad. Como ya dije, tiene un libro llamado Los límites de la comunidad y en él básicamente lo que establece es que el ser humano necesita vivir en comunidad. Necesita vivir en comunidad porque es parte de su forma natural de existir. Uno tiende a tener la idea de que la forma natural es en la salvaje y básicamente como seres incivilizados, pero Plessner establece que no es así, que el ser humano por naturaleza tiende a vivir en comunidad y por tanto formar sociedades. Y eso, mi percepción sobre él es principalmente, lo encuentro tierno, como naïve en algunos sentidos, pero me parece preciosa su interpretación de el ser humano en relación a la risa y el llanto. También creo que un ser humano sin risa y llanto pierde parte de su esencia y deja de ser un humano, pasa a ser más bien como un robot o algo así, no sé, inteligencia artificial, pero se entiende. Estoy de acuerdo con que el ser humano debe vivir en comunidad, es su forma y estado natural, que no hay un volver atrás a la forma en que vivíamos, porque en realidad el ser humano siempre busca el grupo, como muchos otros seres, pero nosotros tendemos a hacer otras cosas. Y eso,
muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Bye.